Bueno, bienvenidas a todos al episodio 48 del podcast Control Comic de Deriva. Estoy acá como siempre con Pablito. ¿Cómo va, che? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, sí, sí. Estamos ahí recuperándonos de la seguilla de eventos, porque Ujú. desde el último podcast que grabamos, ya en un mes sucedió la FED, la Crack, y tenemos una serie de eventos como un poco más chicos, pero igual, nada, Ujú. es una silla, vos tenés el Docta dentro de poco, así que nada, Sí. en esa, pero bien, bien. Sí, como que se condensó mucho en agosto, fue un mes larguísimo, o sea, yo siento que fueron 2 meses en un mes a nivel editorial, porque además tuvimos el lanzamiento de MPO2, el cierre de Efecto Malena, tipo Sí, a principios de agosto, finales de julio. Y a finales de agosto tuvimos, bueno, obviamente la Crack, otros eventos y el lanzamiento de la nueva revista Dolores Alcatena. Entonces fue ujú. como un mes condensado, intenso. Y bueno, ahora arranca la segunda mitad del año, que hasta noviembre en general es una época plagada de movidas. Suele ser como más fructífera la segunda mitad del año que la primera, ¿no? Sí, Como que sí, cuesta sí, sí, sí. arrancar para la historieta nacional, que por ahí es un nicho. Como que siento que tiene una etapa de arrancar y otra etapa de meterle. Sí, sí, sí. Es cierto que nosotros también generalmente arrancamos como muy de principio de año con lanzamientos Ujú. y este año tuvimos ahí como un bache entre que nos reorganizamos algunas cosas y que Mm. se dilató la primera novela gráfica, fue la de Damián Connelly. Así que ahí también por ahí a nosotros este año se nos juntó, Sí. además de todos los eventos que se juntó un poco más. Sí, porque Pero pasa que a principio de año creo que estaba como. Obviamente ahora la cuestión económica está incluso peor, pero quiero decir, había como muchos, todos creo nos estábamos como también cuidando y entre eso y la cuestión del papel, bueno, al final como que se terminó condensando mucho en esta época, sí. sí, 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 tardamos un poco en tomarle la mano a este año que Hmm. venía medio enroscado. Pero bueno, aquí estamos. Acá Y estamos. hoy tenemos un invitado que viene del mundo del periodismo. Él es profesor en el éter. eh, Tiene como una especialidad en periodismo cultural. Suena muy místico, profesor en el éter, me encanta. Éter sí suena así, ahora él nos ampliará qué es. Obvio. Y bueno, y hace rato que viene como más o menos ahí como ya desde hace un tiempo, como llevando adelante una sección en Indie Hoy, en el medio Indie Hoy, sobre historieta. Así que, y hemos tenido muchas charlas al respecto. En algún momento dije, bueno, che, es como que esto, hagámoslo en podcast, porque están tan buenas, tan divertidas estas charlas, tan interesantes, que bueno, me pareció que en algún momento teníamos que volcarlo acá. Así Ujú. que le damos la bienvenida y nos acompaña Edu Benítez. ¿Cómo estás, Edu? Bienvenido. Buenas, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Atos? Che, gracias por invitarme a charlar, que siempre es lindo, como decías ahí en la introducción, siempre es lindo charlar de esto que nos apasiona, que nos gusta, ¿no? Nos faltaba grabarlo nada más, en realidad. Tal cual, tantos intercambios, ¿no? Tantos audios de WhatsApp. Sí, 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 sí. total. Em, Ether sí es una de las instituciones de donde doy clases, que es Ujú. un terciario en periodismo. Ujú. Em, Ahí doy hace más o menos 11 años en varias carreras y después en la Universidad Nacional de las Artes, ¿sí? En una materia sobre crítica estética y crítica de las artes visuales, que yo Ujú. vengo más, que esta es una, siempre lo aclaro, ¿no? Vengo más de ese palo, ¿no? De la Claro. historia de las artes visuales y la historia del cine, más que del cómic, a Ujú. pesar de que hace muchos años trabajo, digamos, comentando historietas, pero siempre en calidad de intruso, ¿sí? Ujú. Sí, De- justo estaba escuchando la entrevista que hiciste con Julián ¿Mm? Oviña de Cinerama. Y nada, me pareció Sí, interesante como ese background de teoría y todo eso. Sobre todo porque, bueno, yo también estudié licenciatura en artes visuales en la Nacional de Córdoba. Y nada, como que de alguna manera también me sentí como relacionado ahí con ese background por ahí muy teórico y de teoría crítica, por así decirlo. Eh, ajá, Nada, sí. me parecía interesante.
Mirá qué bueno. No sabía, Atos, nunca hablamos de eso. Sí, te da un montón de herramientas, digamos. La teoría, justamente, no sé si después se puede plasmar mucho en el tipo de periodismo que hacemos, ¿no? O en el Ujú, tipo de periodismo que está vigente hoy, que para mí se está, salvo en algunos casos, ¿no? Específicos, eh, tendiendo a una única funcionalidad que es la de la difusión. claro. Eh, en ese sentido, ahí hay un montón de cosas para hablar, para desmadejar, me parece, ¿no? Ujú, Que no es solo propio, no es privativo de la historieta, me parece ujú, que es algo que sucede en muchas de las artes y en la dimensión cultural en general, me ujú, parece, ¿no? Este, que tal vez uno podía pensar que hasta hace poco en el ecosistema de medios culturales podía encontrar algún tipo de eh, plasmación, o no digo solemne, pero de algunas de estas herramientas académicas de las que estamos hablando, que creo a las que haces alusión. Y hoy no sé si se ve tanto, ¿no? No sé ujú. si se reflexiona tanto en realidad sobre, qué sé yo, sobre problemas de estilo, sobre problemas de lenguajes artísticos. Eso es algo que veo no solo al interior del mundo de la historieta, sino también, eh, como es, del resto de los lenguajes. Salvo Ujú. que uno vaya digamos, a pensar solamente en los nichos, ¿no? En revistas muy cinéfilas que, por ejemplo, cuando, bueno, tratan de analizar el cine, lo hacen desde un lugar mucho más profundo, con algunas, poniendo en juego algunas de estas herramientas, pero después no Ujú. sé si... Creo que el periodismo cultural se está... a pesar de que parece muy apocalíptico, ¿no? Pero que se está yendo para ese lado, para el Ujú. de la difusión, ¿sí? Sí. Sí, y también por ahí, como también como un trabajo más antropológico que de crítico. Ajá, sí, puede ser. Va, no sé. ¿En qué sentido? No, no, Digo no. porque, no sé, o sea, lo que pensaba un poco, justo también escuchando la entrevista, tu charla con Julián, es que hablaban de esta idea de mapa. Y en algún punto es eso, o sea, como creo que no existe la persona que pueda agarrar todos los fragmentos de la historieta argentina hoy en día y hacer de eso algo específico. Creo que es más como indagar fragmentos, un fragmento a la vez, por así decirlo. Claro. Sí, está bueno. Pero digo en general, A ¿no? ver, Porque creo que hoy es como que hay un sesgo tan grande de lo que vemos y lo que no vemos. Es tan difícil abarcar el todo de algo, como que todo se especializa cada vez más. sí, Y eso siento es cierto. que bueno, como que en algún punto también hay que difundirlo. Es como un lugar difícil, complejo. Sí, es cierto eso, ¿no? Uno podría pensar que además, bueno, en un medio que tiene tantas, ¿cómo es? Tantas aristas. A ver, lo que sucedió, por lo que entiendo, no sé, me parece que le debe haber pasado también a la historieta, es que no hay centro, ¿sí? Ujú, No hay una voz, lo que en las interacciones sociales se podría llamar una voz de orden, ¿no? Que, bueno, más o menos dice, bueno, este es el centro, que en cierto sentido debería ser. Hasta hace unas décadas, la historieta de aventuras y alguna otro tipo de historieta, la historieta mainstream. O, no sé, la literatura, el centro es Shakespeare y después, bueno, todo lo que viene pues son respuestas a ese centro. Como no hay centro desde hace ya unas décadas, hay un montón de micromundos que orbitan un poco entre sí. Y lo que sucede es que no hay ninguna lucha por contestar a un centro, porque bueno, justamente ese trabajo ya está saldado. ujú. Y así, bueno, funcionan dialogando, construyendo algún público, también que pertenece a un micromundo, me imagino, ¿no? Eh, y no mucho más. Ahí es donde encuentro que el periodismo, este periodismo más vinculado a la crítica, si se quiere, quedó un poco desdibujado, porque no tiene casi lugar. Ujú. Si uno, eh, no sé si se entiende el razonamiento. Sí, No, sí, 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 yo sí. creo una cuestión vos decís como una
por ahí este ir y venir, este pendular, a veces entre como un centro que por ahí a veces puede ser excesivamente rígido, canónico, si se quiere, sobre todo en Claro. momentos anteriores donde hubo una industria, ¿no? A por ahí un momento como este donde hay una atomización, ¿no? Ujú. Y como que no hubiera un lugar entre medio que por ahí, no digo sea su función, ¿no? Pero una parte interesante del diálogo que puede establecer tal vez la crítica, el periodismo, es una especie desde la mirada de ordenamiento para dialogar con el medio, ¿no? No digo para dictar un canon, ¿no? Pero como justamente Mm. dar una cuestión como de conflicto de un ida y vuelta, ¿no? Con ese medio, como un ping-pong que se Es establezca, un diálogo. tal cual. Bueno, a ver, claro, yo me pregunto si ese diálogo le interesa a todo el mundo, ¿no? Mm, Ujú, Porque em, tranquilamente muchas, y además por el propio funcionamiento de las editoriales de historietas, de cómic, podrían funcionar convocando a su público en las ferias sin que medie el discurso crítico, ¿sí? ujú, Em, y además, además porque incluso ese discurso crítico en tanto autoridad, ¿no? Justamente. ujú, Eh, Porque no es que falta un discurso crítico, sino que, o criterios para un discurso crítico, sino que se multiplicaron, al contrario, ujú, pero están en todos lados. Los propios artistas, en las redes, eso hace que se le baje la espuma, creo, a la autoridad del ujú. crítico, ¿no? Que queda, claro. es una voz más entre otras. Por eso decía que no hay centro, ¿sí? No hay un centro que una voz crítica autorizada legitime, Ujú. ni tampoco una voz que vaya a contrapelo de ese centro, porque hay un montón de estas, ¿no? Como mini periferias, si se puede decir. Ujú. Sí, y mismo Em, también como que creo que dentro de, o sea, por ahí me estoy yendo re a las ramas, re por las no, dale, ramas y dale, que recién está más arrancamos. interesante. Después volvemos de última. Siento que tipo empecé así de una, tipo, bueno, sin contexto, sin nada, toda la gente que nos está escuchando ahora me las imagino muy confundidas, pero bueno. Ajá, sí, Eh, perdón. no, por mi culpa, creo que de hecho, tipo, tus respuestas y la del Pablo va solucionando el problema que generé. No, pero digo, como que pensaba con esta idea de que también como que la gente, en algún punto como que, bueno, no la gente, sino como que creo que también ese academicismo, si se quiere, o ese punto crítico, como vos decís, que dejó de haber centro, también fue porque mucha gente no tuvo lugar ahí y se fue a otro lado. Que es un poco lo que terminamos, creo, haciendo, por lo menos yo, y decir, bueno, me voy de todo este mundo académico, me voy a hacer una editorial y a ver qué pasa. Y al final por ahí terminás volviendo ahí desde otro lado. Que me parece que es interesante también esos cruces. Claro, O claro. sea, lo que veo con esto es que igual, mismo sin tener centro y todo eso, creo que igual sí hay como puntos concretos que de alguna manera hacen que, bueno, que haya un contacto entre una cosa externa, otra cosa interna, depende del punto de vista, digamos, y que haya Sí, un sí. contacto ahí, que creo que es como la base de lo interesante también de tu trabajo en Indie hoy, que es una plataforma que por ahí alguien la sigue más por la música y se termina enterando de un cómic. Me parece que incluso ahí hay algo interesante en ese cruce, por más que sea solo difusión. Hay un cruce crítico igual. Digo, Sí, a un punto sí. de vista, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, contextualizo un poco. Yo también vengo de la crítica, o sea, de hacer 9, 10 años crítica en una revista de cine de circulación Claro. nacional que se llama Haciendo Cine, donde ahí empecé en realidad a escribir sobre historieta. Cada tanto, cuando empecé a editar la sección de libros, de novedades editoriales, metía cada, mientras el editor me lo permitiera, alguna crítica o reseña sobre historietas. Este, mm, no quiere decir que por decir que se subsumió solo a la labor de la difusión, el periodismo. No quiero decir que no haya un sesgo crítico en alguna de las notas que trate de escribir, ¿no? Eso por supuesto, pero sí que el tema de la instantaneidad, y además porque, por otro lado, ningún ningún crítico o ningún periodista este, que haya tenido un rodaje en la tarea de la crítica, hoy creo que se cree capaz de aplicar eh,
variables infalibles o irrefutables sobre lo que está comentando, ¿no? Por eso es que casi nunca hay críticas negativas, porque bueno, además hay mucha novedad, mucha pluralidad de lecturas, entonces cada uno elige de qué hablar, se centra en lo que más le gusta y se monta en eso y ahí funciona. Ujú, Que es un poco lo que uno hace, si vos miras incluso al interior de Indio y que yo trato de ser lo más plural, hay un sesgo muy marcado que es lo que me gusta, ¿sí? Casi siempre está ahí volcado lo que me gusta. Quedan muchas cosas afuera, pero sin explicitarlo, ¿no? ujú. Bueno, como uno se aboca a la tarea de difundir y nada más, bueno, dice que es una manera, uno podría decir, bueno, esta es una manera también de decir la historieta, el corte de la historieta argentina que yo estoy pensando es esto. Para mí la historieta argentina es esto y no todo lo que está por fuera, Ujú. que es una lectura posible, pero no está explicitado al interior del desarrollo de cada uno de los párrafos en las notas. No sé Ujú. si me fui muy por las ramas y si se No, entendió esto. no, No, yo sí, creo sí. que va muy enlazado también lo que hablamos y ahora escuchándote también se me ocurre que sí hay un ordenamiento, un poco, por lo menos una dualidad. Y justo en una conversación ayer surgía en la feria, porque nada, compartimos espacio con otros editores, ¿no? Que creo que hay mucha gente que diría que está la historieta para el que lee historieta y la historieta para el que no lee historieta. Como dos categorías, ¿no? Y no lo digo, digamos, en términos peyorativos, ¿no? Sino que, y a veces me da la sensación que Indie hoy discurre más para el lado de el público más abierto a las artes en general, que no es necesariamente el público exclusivamente, aunque se puede solapar, que consume historietas, digamos. Yendo también a una de las categorías que vos hablabas, de, digamos, también de los cánones, a veces que ahora por ahí no están acá, pero nos vienen más de los modelos norteamericanos, del modelo japonés, ¿no? Sino Claro. donde hay más una intersección de lenguajes, ¿no? Sí, está bueno eso, sí. Sí, tiene esa impronta, o trata de tener esa impronta la sección, justamente por esto, pero que también, bueno, es por los gustos. Eso lo charlábamos con Julián, ¿no? Ustedes que estuvieron escuchando la charla. Uno también debería ir contra el propio gusto, ¿sí? Para encontrar Ujú. algunas novedades. A veces hay cosas que eh, sorprenden, ¿sí? Que despuntan, que uno creía que ahí no había... Por ejemplo, Dolores Alcatena yo no es una autora que hubiera visitado tanto hasta hace 2 años, Ujú. ¿sí? Que la hubiera pensado más como una autora canónica y bueno, y ahí hay una singularidad, ¿no? Entonces, este reconfortarse en la mismidad del propio gusto a veces trae consigo unos peligros, que son los de, bueno, no dar bola a eso que no se te parece, a eso Ujú. con Claro. lo que no, con lo que no te identificás. Eh, bueno, nada, no sé, creo que estaban por decir algo. Eh, No, no, pero está perfecto. Sí, sí, o sea, yo creo que también la cuestión del gusto, o sea, yo creo que lo bueno es que cuando alguien tiene una práctica, ya sea de periodismo, o mismo hablo yo como desde lo editorial, como editor, eh, creo que no sé, o sea, en ese sentido creo que en Deriva nosotros con Pablo también nos guiamos mucho por un gusto propio, ¿no? Eh, pero creo que, mm, Sí, pero creo que igualmente lo bueno es que si la práctica se sostiene con el tiempo, creo que de a poco se va abriendo hacia otras cosas inevitablemente, porque en algún punto ya no tenés de qué hablar de lo que ya hablaste, ¿no? claro, claro. Como que está no. bueno como Eh, un punto de partida y que creo que, y esto por ahí nos lleva a otro tema, ¿no? Digo, como punto de partida, ya sea a veces a la labor de escritura, sea periodística o un guión, ¿no? O de producir una obra, eh, que como que lo que uno piensa o la premisa que uno tiene o la idea que uno tiene o el gusto que uno tiene es un buen punto de partida, no es necesariamente un buen punto de llegada, ¿no? Como digo, partir de ahí, pero después... eso está buenísimo, claro. Eso es para digamos, desequilibrar un poco el funcionamiento del periodismo en general, que para mí hoy opera de esa manera, volcando, ¿no? Que no se hace, bueno, también lo charlábamos con Julián cuando hicimos el diálogo, no se hacen preguntas sobre el objeto que abordan,
sino que vuelcan sus propios prejuicios, es decir, su propio punto de vista, ¿no? Y bueno, y sobre eso se construye una nota periodística, cuando en realidad, bueno, hay que elegir un objeto y rodearlo de preguntas, interrogarlo. eh, lo que está un poco en la armando tu nicho a partir del gusto, lo que está un poco de lado es la capacidad de sorpresa, la capacidad de interpelación, de autointerpelación, de estar inquieto por algo que sea otro, ¿no? Ese es lo que el peligro del que hablo, ¿no? De Ujú. todos modos, qué sé yo, ya a mí, que tengo una visión un poco apocalíptica con respecto al periodismo en general, y a la lectura en general, y me parece ya un montón y algo muy festejable que se escriban notas sobre una nota semanal en un medio, que se lean notas, que se Ujú. compren libros de historietas, sean pocos o muchos, no sé, depende de la editorial, pero que exista eso. Lo que sí me da un poco en términos nostálgicos de que no haya tanta discusión o tal vez posibilidad de reflexividad alrededor del lenguaje de la historieta, que es lo que hace un poco avanzar. A mí esto lo que hace avanzar en términos de historia, ¿no? Ujú. Lo que me pasa a mí con toda esta cuestión de que no hay centro, de que este, ni tampoco contestación a ese centro, porque bueno, todos los micromundos están vinculándose armoniosamente entre sí, es que en cierto sentido, en forma microscópica, si se quiere, una crítica, tanto negativa o no, o positiva, va armando, ¿sí? Va armando microscópicamente, como decía, la historia de un lenguaje, Ujú. la historia del cine. Hoy sabemos que hubo algunos cineastas, que fue, no sé, que Orson Welles se despegó de ese modo de decir clásico y que por algunas apuestas estilísticas inauguró un tipo de modernidad, que en Europa pasó esto, que no sé, ¿no? Y eso tuvo que ver con que, bueno, en su momento habían críticas que eran o descarnadas o no, ¿sí? Ujú. Uno después historiza, ¿no? En retrospectiva, pero por lo menos para consignar qué sucedió allí y qué obras se ponen de relieve que terminan armando un canon que todo el tiempo por supuesto que es mutable, que eso lo entendemos todos, pero por lo menos que se arme un canon, que se discute un canon. Eso me parece que hace unos 15, 20 años que no existe más. Mm. No Puede sé, ser, no sé qué les parece. yo creo que por ahí acá también en el microcosmos de la historieta argentina estamos pasando el momento posfierro. Creo que esa fue no sé si todos lo Mm. evidenciarían desde lo discursivo, pero creo que fue esa la última antinomia, ¿no? Que hubo. Mm. Digo, Fierro desde su pretencioso subtítulo de decir la historieta argentina, ¿no? Claro, Y es que toda la historieta argentina sucediendo, toda la otra parte de la historieta argentina sucediendo por fuera de Fierro. sí. Creo que ahí hubo durante mucho tiempo, en ese intento de canon de la Fierro y los autores que promovía, ¿no? Y toda la producción editorial que pasaba por fuera de la Fierro, ¿no? Creo que ahí hubo durante un tiempo como una antinomia. Ahora me parece que estamos entre comillas, ¿no? Porque nunca hubo una guerra, digamos, pero digo, en la paz posterior donde no hay a quien contestarle, digamos, Pasa, sino que hay una Claro, convivencia, digamos, ¿no? pasa sí, que. claro. Pasa que hace 15 años La Fierro se autoproclamó como la nueva historieta argentina y de alguna manera logró como agarrar el mando y que de alguna manera el medio le hiciera caso o le diera ese espacio. Y esto no lo estoy diciendo como crítica negativa ni nada, digo como observación, ¿no? Pero después de eso, cuando ese proyecto murió y La Fierro intentó revivir varias veces, porque creo que son dos o tres las veces que revivió Uh -huh. desde la Fierro
no sé bien qué Sí, la que duró como más de 10 años, y Claro. después la que duró como 2 años, y después la digital, digamos. Esas fueron Claro, sus últimas exacto. Como que encarnaciones. siento que las últimas dos veces de Fierro intentando retomar el espacio de la historieta argentina era como yendo a un lugar que ya no le pertenecía. Y creo que por eso mismo el proyecto como que se fue disolviendo. Obviamente por un millón de otras cosas, ¿no? Pero quiero decir, hay algo también como simbólico, quiero decir, de que hoy en día la historieta argentina ya se conoce como este mapa fragmentado. Y hay como una noción de historieta argentina que es nueva, porque hace 5 años incluso te diría, todavía había un grupo intentando reclamar la historieta argentina por otro lado. Y claramente como que siento que esa bandera falló porque de repente había un montón de gente hace 20 años que venía construyendo otra historieta argentina. Y creo que hoy en día es como estamos en un punto en el microcosmos de historieta en donde si bien es todo de nicho, al mismo tiempo se está creando como un mapa bastante particular del cual la gente cada vez es más consciente. No sé si se Claro. entiende. Sí, sí, sí. Igual me fui a la bosta, no me acuerdo cuál era la primera pregunta, era algo del canon me parece, pero No, de los movimientos y las contestaciones y como eso, ¿no? Como el que no hay un centro, esto, la claro, cuestión del centro, ¿no? claro, a lo que ve, como No, que yo bueno, siento que claro. se va a construir, o sea, esto no tengo ni la más mínima idea, pero digo, yo siento que si bien no se está construyendo un centro, sí se está construyendo como una comunidad que yo la veo re diferente de cuando yo arranqué a hacer historieta hace 7 años. Eh, no sé, yo veo una diferencia grande. Mismo lo puedes ver este año en la Crack Bang Boom, que fue la carpa de fanzines más grandes de los últimos 15 no sé hace cuántos años se hace la Crack Bang Boom, como 14 años. Si bien es la 12 hubo 2 años que no se hizo. Clalo, Va, no sé, o sea, claro, a lo claro. que voy es como que siento que están apareciendo un montón de espacios nuevos que están logrando, sin tener que tomar la bandera de la historieta argentina, están logrando pertenecer. Sí, 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 obvio. Y a mí me parece justamente que em, esos espacios nuevos que se abren van dándole lugar a más sellos, editoriales, a más lectores, ¿sí? Potenciales lectores. Pero en ese concierto de voces, digamos, la voz de la crítica para mí sigue estando en, en- en una como muy silenciada, Ujú, más silenciada, no es muy útil. Esa es mi perspectiva, mi, qué sé yo, mi sensación. ujú, Por eso digo que no sé si hay mucha más utilidad del periodismo de historietas hoy en día que el de la difusión, ¿no? ujú. No, a ver, en el sentido de que no sé si se va al encuentro de una nota sobre historietas como si se fuera al encuentro de una, bueno, de entenderla como un arte, ¿no? La crítica, cuando yo Ujú. leía críticos o críticas, el- en- leía por el deleite de leer, por la mirada de alguien que, bueno, está desplegando alguna interpretación sobre aquella obra, aparte de un análisis que, bueno, que a mí no se me hubiera ocurrido. Entonces, en realidad es disfrutar del género crítico o del género reseña en sí, porque como un género en sí mismo, como un género literario, que es un arte, no creo que haya ahora un acercamiento de esas Mm. características, ¿sí? A una reseña de historietas. De hecho, hay muchos, incluso editores y autores, que ni siquiera les interesa el periodismo comente sus libros. Sí, Estoy seguro, y también estoy seguro. hay un movimiento que se aleja de cierta base teórica para como, y esto no lo estoy diciendo a mal para nada, pero digo, claramente desde hace mucho tiempo hay un movimiento desde el cierto texto a cierta superficie. Mm. Eh, y de vuelta no lo digo como peyorativamente, simplemente digo como que siento que hoy en día vos ves cuántos fanzines y libros se editan de historieta y ves cuántos de esos son predomina el texto escrito sobre historieta y no lo gráfico, y bueno, claramente son que dos, tres libros, no sé. Claro, claro. Entonces como que digo, ya mismo dentro del medio de historieta argentina creo que es un nicho más chico todavía, mucho más chico todavía, el que trabaja desde un lado teórico de la historieta.
Sí, sí, sí. No, es que te vas directamente a lo académico. Claro. No hay lugar en un medio, como para, Ujú. en un medio mínimamente masivo, ¿no? Sí, Indie hoy tiene bastantes lectores, la verdad, un montón de lectores, y bueno, por eso mismo la impronta es más de difusión que de el ujú. pedido, ¿sí? ¿Sí? De la dirección de la revista es más por ese lado que a pesar de que yo me encapriche y me gusta tratar de pensar juntos, ¿no? Con un autor, con una Ujú. autora, con una obra. Eh, pero si querés algo más de ese registro, Atos, tenés que ir más a lo académico, ¿no? Sí, sí, Creo, sí. ¿no? No, sí, Bueno, sí, en un Es obvio. decir, punto, a mi gusto, perdón Pablo, sí, sí. una nota, una linda nota sobre algún libro, deberían ir más allá de el mero rasgo informativo, ¿no? Ujú. Para convertirse en un comentario que nos invite a reflexionar, nos provea claves de lecturas insospechadas, ¿no? Donde además sea la oportunidad para que ese periodista, esa periodista vuelque su subjetividad de manera tal de enriquecer, ¿no? El objeto de análisis, que es ese libro o que es esa serie de libros. Eh, Me parece que hay pocos interlocutores para esto. Ujú. Como decir, yo pensaba en esta, como digamos, en esta disyuntiva, digamos, que estamos entre estos dos enfoques, pensábamos como que hay más un enfoque por ahí, por decirlo de alguna manera, como colaboracionista con la obra en vez de desafiar la obra. Y desafiar en el buen sentido, digo, ¿no? Digo, de la pregunta, de la interrogación, de la... De lo que de cuestionar el lenguaje, digamos, y ver hacia dónde eso nos lleva. Me parece que eso por el lado que lo estás encarando, que como digo, puede ser mucho más desafiante y más interesante para el medio establecer ese diálogo que eh, como, digamos, un proceso que es más que de acompañar, digamos, ¿no? Ujú. Sí, Que claro. claramente es necesario también, porque digo, primero las obras tienen que llegar al público y ser conocidas, sobre todo aquellas que están como más lejos de la superficie, ¿no? Pero lo otro es como un paso, digamos, de mayor madurez para el medio en general, ¿no? Me parece. Yo creo que igual sí, pero además no solo como de madurez, sino que digo, o sea, yo creo que no es como ni de la historieta, ni de Indie Hoy, ni de nadie, es una variación que se está dando a nivel general en cuanto a Ujú. de todo se está volviendo más colaboracional, como decías vos, no me acuerdo qué palabra usaste, Mm. más colaborativo que confrontativo, digamos. Pero, Entendiendo lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque digo, yo lo entiendo en el término de que a mí me gusta mucho el manga, ¿no? No es ningún secreto. Y los mangakas tienen una cosa de que lo ve cuando les gusta, cuando se ven influidos por un mangaka, eh, ellos quieren publicar y derrotarlo, entre comillas. Pero digo, si nosotros se ve como muy, muy de shonen, muy estúpido por ahí visto así, pero digo, en el sentido de que ellos trataban de desafiar a la generación anterior, en ese sentido, ¿no? Digo, el desafío entendido en ese sentido, ¿no? En cuanto al diálogo, un desafío, digo, en un sentido amistoso, digo, no en un sentido de, bueno, hay que dinamitar esto, ¿no? Eh, Claro. Me parece súper rico, digamos, en ese sentido. ujú, Sí, 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 yo veo, por un lado, o sea, la falta de ese, de análisis o sanciones que no estén sometidas a un juicio únicamente positivo, ¿sí? Esta cosa de sostener, de acompañar. eh, por otro lado, el mundo de hoy es un mundo hiperestetizado, ¿no? No debe pasar ni media hora sin que estemos pensando estéticamente el mundo. Y Ujú. todos nos volvimos un poco jueces más o menos profesionales sobre nuestra vida circundante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, ya que nos volvemos jueces de ese ordenamiento, de esas combinaciones estilísticas, todo, quiero decir, la ropa, la manera en que comemos, el cómic que vamos a leer, ¿sí?
la música que escuchamos mientras estamos yendo al bond, en el bondi al laburo. Bueno, nos reconfortamos en lo que se nos parece un poco. Mirá si vamos a andar. Ya uno es un crítico de su propia vida cotidiana, entonces mirá si vas a andar dándole bola a alguien que te dice que leas su nota para que te des cuenta por qué argumenta acerca de, qué sé yo, de que esta obra es una cagada. ¿No? No, bueno. Sí, sí, totalmente. El reverso de eso, ¿no? De que nadie se quiere empiojar la vida así, es un poco la consolidación de este tipo de crítica, ¿no? Moderada, en tono menor, ¿sí? Que acompaña y no molesta. Ujú, Este, un poco como el resto de las otras esferas de la vida para mí, ¿no? ujú, totalmente. Eh, eh, bueno, algodonarlos nada un poco, porque por otro lado uno dice, si en realidad ya es invivible, tomarte el bondi ya supone un Claro, desgaste sí, 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 tremendo. sí. Entonces, bueno, claro. Acá parece que estamos discutiendo ponernos más barro en los pies. Claro, Bueno, claro. no. No sé si se entiende, ¿no? No, sí, 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 no, Estoy jugando un poco, sí, estoy sí, sí. jodiendo, No, pero pero hay algo de esto. hay algo de eso, porque también es como somos nosotros tres acá hablando sentados un domingo en nuestras casas sobre a ver quién va a escribir sobre historieta. Claramente nosotros no lo vamos a hacer. Eh, Él sí. eh, Yo no, lo pero hago digo, cada tanto. no, no, lo digo, ojalá. Obviamente que cada uno hace su parte, pero quiero decir que bueno, también es como, también es necesario a veces editar historieta, difundir historieta desde un lado que sea simple para alguien que agarre una historieta nueva y diga, "Ah, mira que esto, que entretenido, me lo voy a llevar a casa para mí, para mi hijo, para lo que sea". Y bueno, en algún momento ahí también se construye algo que bueno, tipo, podemos hablar de eso, teoría, academicismo, crítica, lo que sea, pero también hay un pragmatismo ahí que bueno, se tiene que amoldar a lo que hoy es la vida también. Eh, Sí, sí. No, ni Tampoco. hablar. digo, justo Perdón. la historieta, que es acá en Argentina un nicho tan chiquito y todo eso, tampoco es como posible ponerle encima, ¿no? Como toda esta autocrítica. Y no quiero, y como que a eso, o sea, como que mis comentarios no iban por ahí, sino que simplemente como, bueno, son lugares interesantes, pero que bueno, también se ven distraídos por todo el resto, ¿no? De cosas. Obvio, no, acá estamos como charlando ociosamente Ujú, sobre el tema. Por otro lado, uno podría decir, no hay, no digo críticos o periodistas, no hay tanta difusión, no hay tantos chicos y chicas que difundan la historieta como hoy. ujú, Hay un montón, totalmente. como no se lo veías a 10 años atrás. Ujú, Sí, Entonces sí, sí, eso sí. es más esperanzador por un mm, lado, por lo menos el de la difusión y el de tratar de acercar nuevos lectores, ujú. ¿no? A Sí, uno porque bueno, le gusta y hay un placer también, ¿no? En pensar, en reflexionar sobre lo que hacemos, uno, qué sé yo, en mi caso me interesa, entonces me gusta charlar, discutir, eh, más que nada eso. ujú. Sí, es Sí, yo creo interesante. Perdón, Palito. lo que sí digo, para ¿cómo se dice esta frase? Como para dar el silver lining, ¿no? Digamos, como la luz de esperanza, creo que, por un lado, eso sí, creo que desde hace un tiempo se ha salido de como, bueno, este dibuja más o menos así, y el guión está así, como como que Ujú, hubo un tiempo en que se lo analizaba como en dos, a la historieta, como en dos disciplinas del dibujo y el guión, ujú, Mm. y ya está, como muy para el lector específico de historieta. Y yo creo que hoy una de lo interesante, cuando hablo del lector específico de historieta, es que digo, hoy en día muchos de los que hacen y hacemos historieta hoy en día vienen de un hibridaje, ¿no? De que como un poco pasa también con el periodismo, ¿no? Como tu camino también, ¿no? Digo, de haber estudiado cine o haber estudiado animación o todo eso, y eso confluye en esta disciplina. Por lo tanto, ujú, también la lectura está bueno que incorpore esa riqueza, ¿no? Y por otro lado, le da también
no digo que revista de un halo autoral ficticio, sino que saca a la luz un proceso que es mucho más rico de, bueno, este agarró el lápiz y dibujó así, y este escribió así porque era aventura, digamos. Me parece que por lo menos eso a nivel de crítica, reseña hace un tiempo que ha cambiado la mirada sobre la historieta y la ha enriquecido. Eso sí me parece. Y por ahí lo próximo es esto que decís vos, Edu, ¿no? Ese mayor desafío. Yo creo que también lo que pasó fue que, o sea, esto mismo lo digo a nivel personal, yo como editor, digo, cuando arrancamos Pablito a hacer las cosas, había un tipo de reseñas, que eran las reseñas que había, y esto es tipo hace 5 años, no es que hace mucho tiempo, pero sí creo que en los últimos 10 años o 15 años, de alguna manera hubo un montón de cosas que terminaron ahora en estos últimos años de hacer una base fuerte. Y eso se resiente porque es lo que vos decís, como que hay un entendimiento del contexto desde dónde están viendo estas obras, ya sea las de Deriva, las de Paradojas, las de Barro, bueno, lo que quieras elegir, estoy nombrando al azar, pero digo, Sí, sí. hay un entendimiento de las editoriales que hoy están editando mucho mayor de cuando esos proyectos arrancaron. Y eso creo que es súper valioso. Y supongo que nada, se fue dando orgánicamente también, ¿no? Claro. Sabes que se me fue algo que estaban diciendo y ahora me quedé ahí patinando. Sí, por lo menos que se lo entienda como un lenguaje, ya también habría que agradecer, aunque ya hay discusiones de hace 5 décadas sobre eso, ¿no? Que no se las analice por separado, como obra literaria por un lado, como dibujo. Creo que eso era lo que estabas diciendo, Pablo. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Este, mm, sí, sí, sin dudas. Uno también, a mí hay algo que me parece, tiene muchas singularidades, ¿no? El mundo de la historieta, por eso lo elegí como mi lugar, digamos, es un espacio de mucho placer, ¿sí? Eh, por ejemplo, tampoco hay tantas ganas a la hora de entrevistar a un autor, una autora, tampoco hay tantas ganas de reflexionar sobre la obra, como sí pasa en otras disciplinas. En los 9 años que laburé en esta revista de cine, entrevisté muchos directores, muchas directoras de cine, y son más de tener una reflexividad sobre su proceso creativo, o artistas plásticos, ¿no? Y me parece que el mundo de la historieta está más volcado a hacer, ¿sí? A la práctica, ¿sí? Los que hacen, quiero decir, ¿no? No sé, los editores, no, pero los que dibujan, los que escriben, muchas veces no sé si encuentran tanto deleite en eso, ¿sí? En reflexionar sobre, bueno, por qué hubo esta u otra elección narratológica, o hubo esta u otra elección cromática sí, en el dibujo. Me ha pasado bastante, ¿sí? Así que un poco, tal vez, ahora lo pienso así en voz alta, tal vez tiene que ver eso con esa carencia de más reflexividad o más acentuación en la reflexividad en las notas periodísticas. No sé qué les parece a ustedes. Tampoco, yo no sé si veo tanto análisis del lenguaje. Casi siempre lo que encuentro, salvo que sea un medio de nicho, incluso uno, ¿no? Lo hace sobre todo cuando tiene poco espacio. Cuando tiene poco espacio, lo que hace es una descripción del plot argumental. Yo creo Y que ahí hay hay... ¿Cómo? Perdón, te interrumpí. No, dale, dale, dale. Eh, no, que lo que iba a decir es que yo creo que ahí también hay una cuestión histórica fuerte, comparándolo, por ejemplo, con el cine, ¿no? O con, ni hablar con la pintura, entre grandes comillas. Eh, Como que siento que también hubo un lugar del cómic que fue tan invisibilizado por ciertas corrientes, por así decirlo, digamos, políticas, estéticas, teóricas, que siento bueno, que también tardó mucho tiempo en que el cómic tenga como cierto reconocimiento teórico, académico. Y yo creo que eso es algo como un peso histórico que tiene el mundo del cómic,
que lo va a llevar hasta el fin de los tiempos, porque a mí mismo, y esto es como, bueno, obviamente es muy subjetivo, pero el hecho de que no sea tan común que en el mundo de la academia haya un lugar grande para el cómic y sí lo haya para lo audiovisual, Sí, es algo que es como un sesgo importante a nivel, es como global, digamos. O sea, quiero decir, hoy en día es hasta difícil encontrar como textos sobre historieta yankee también, que sean teóricamente críticos o interesantes, de traer algo nuevo al medio. Y, y nada, me parece que en ese sentido es como muy particular del mundo de historietas, pero también del contexto de cómo el resto del mundo se acostumbró a ver la historieta en cierto tiempo en donde la historieta por ahí era un entretenimiento o visto como un arte menor. Sí, yo creo que yo también. ahí, Sí, no, 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 adelante. Yo lo tengo anotado, así que no hay problema, no me voy a diría olvidar. una, joya. Perdón, porque diría que no sé si es tanto de lo académico, sino más bien de este, de la legitimación o no, legitimación Ujú. social. Porque académicamente se viene insistiendo, imagínate que Oscar Mazota hace la muestra en el Ditela, está bien, estamos hablando de un espacio que era más elitista, ¿no? Pero hace Ujú. la muestra de historietas. Unos Totalmente. años antes existen publicaciones como la de Humberto Eco sobre la historieta, Ujú. más adelante el propio libro de Oscar Mazota, más adelante, muy poco más adelante, el libro de Oscar Steinberg, ¿sí? La primer Museiza la historieta en esos años, ¿sí? la Van primer Lohr bienal, primero. la primer bienal de historieta fue en el Ditela, de hecho. Claro, claro, por eso, Sí. que es la que curó Oscar Mazota. Ujú. Em, digamos, son ya 60 años. Ujú. Sí, yo creo que hay De, también una cuestión desde lo autoral, a ver, que creo en esta parte mi mirada compasiva y la de desafío. Voy a aportarla, digamos, con respecto a eso. Yo creo que un poco esto que vos decías, Edu, en otro aspecto, pero creo que se aplica también acá, esto de, bueno, el mundo ya es demasiado difícil, entonces por ahí no vamos a ponernos puntillosos en esto, ¿no? Creo que por ahí a veces eso es lo que pasa, ¿no? Voy a decir, bueno, ya sacar un libro es difícil, no lo voy a, por ahí desde un lugar amoroso no le voy a dar tanto con un caño, sin pensar que el desafío es bueno también, ¿no? En el caso, digo, creo que a veces desde lo autoral, a veces pasa también que, y sobre todo en la historieta independiente, acá, en Francia, en otros países, ¿no? Es mucha gente de acción que por ahí no se ha detenido entre que tiene un trabajo freelance con el que vive una clase y se pone a hacer historietas, por ahí no hay ese autorreconocimiento como de la labor intelectual y conceptual o una autoconciencia de ese trabajo. Pero, pero creo que es necesario, o sea, digo, no digo que no sea necesario, digo que muchas veces por ahí encontramos eso, ¿no? Que digo que no ha habido ese tiempo de reflexión ni siquiera posterior y no se ha tomado en cuenta qué tan valioso es a la hora de que el público eh, entienda la complejidad de la persona como autor que hay detrás, ¿no? De Ujú. una obra, ¿no? Y por ende la riqueza que puede tener esa obra, ¿no? Sí, sí, al mismo tiempo ese espacio que yo hablaba que en realidad es lo que vos decís, Edu, de esa poca legitimación social, si se quiere, que también es, hay otras no legitimaciones hacia el mundo de la historieta, pero quiero decir, creo que igual eso también es algo que lo hace interesante, ¿no? Con esto quiero decir como, no sé cuánto, o sea, como que creo que el hecho de que haya sido como un medio en algunos puntos invisibilizado o en una lucha con otros medios de producción artística. Digo lucha en el sentido más abstracto, ¿no? sí, sí, Porque sí, obviamente metafórico. es metafórico, obviamente los contextos se pegan entre sí, digo, se unen, se juntan, se cruzan de maneras raras. Pero quiero decir que, bueno, que de alguna manera sí eso generó un espacio como muy particular, que es lo que vos decís, Pablo, como y lo que vos decías también, que como que quedó un espacio muy de acción, lo cual me parece que es algo súper interesante porque de alguna manera esa es la manera, por ejemplo, que yo entré al mundo de la historieta, porque fue, bueno, voy a empezar a editar mis cosas y chau, y ahora estoy acá charlando de esto. Sí, sí, sí. No, eso por supuesto que este, mm, la explosión que hubo a partir de las ventajas de la
edición, ¿no? Ujú, Primero, y después, bueno, ustedes armaron un sello. eh, sí, son insoslayables. ujú, Eso hace también a la excepcionalidad de este momento. claro. Eh, no tienen por qué ponerse a pensar, por supuesto, sobre su proceso creativo, ¿no? Yo es algo que digo que detecto en el Ujú, medio. No sé ujú, si está bien o está mal. Eh, Oh, yo creo que sí, que creo que sí tenemos. Yo creo, o sea, digo, trato de explicarme por qué a veces, por qué no pasa, ¿no? Pero creo que contra más conscientes sean, o sea, mejor, digo, es como también ayudas a presentar mejor las obras frente al mundo, ¿no? Digo, reflexionando sobre, a posteriori, sobre cómo hiciste, por qué lo hiciste, así, ¿no? Si no es que claro. pasa, si no es que no está la reflexión anteriormente, ¿no? Digo, la conceptualización puede venir antes o después, pero está bueno que suceda en algún punto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también en ese sentido, de mi lado, ¿no? Cuando hay más reflexión, hay más posibilidad, cuando hay más posibilidad de análisis, también le das una posibilidad al lector de ir conociendo las características propias del lenguaje, ¿no? Que es algo que Ujú. yo, con lo que uno debería combatir siempre, salvo que le toque hacer una pastillita, o sea, una reseñita muy chiquita sobre los libros, donde no tiene mucho espacio, pero en general debería huirle a solamente contar el argumento y después a emitir algún juicio de valor, si está buena, está mala, bueno, disparar la recomendación, ¿no? ¿Por qué? Porque contar un argumento, por ejemplo, ahora estoy leyendo un argumento donde hay de una obra de ciencia ficción, donde hay un servicio de inmortalidad provisoria, ¿sí? El libro de Pablo de Santis con... eh, No está listado, Matías y- San Juan. Batia San Juan, sí, se me nubló. Si yo describiese, bueno, esta historieta se trata de esto, ¿no? Hay un caso de inmortalidad, pero es una situación, una sociedad, en un mundo distópico, bla, 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 y no digo nada de el uso del color, la puesta en página de esas viñetas, el registro del dibujo de Matías San Juan. Bueno, en realidad podría estar hablando tanto de un cómic como de una película, como de una novela. Y eso pasa mucho, sobre todo con los medios de difusión que se dan en redes, ¿no? No sé si me fui por la rama con esto, La joya. pero pasa mucho que se describe solamente el plot argumental. Y eso en realidad no es describir bueno, cómo está trabajado un lenguaje artístico, sino es describir un argumento, que puede ser un argumento de una obra de teatro, de una obra pictórica, de una obra literaria, ¿sí? Entonces, uno, si se queda ahí cortito en el análisis, y también puede ser en un diálogo, supónganse en una entrevista que se le hace a un autor donde indaga más sobre esas decisiones de lenguaje, le da al lector una oportunidad de decir, ah, bueno, por esto me llega más emocionalmente o no esta obra, porque está Claro. trabajado de esta manera este lenguaje, ¿no? Supónganse, ¿por qué una película de Wes Anderson, no sé, dispara para cierto lado la emocionalidad? Bueno, porque hay un estilo de autor específico, hay una utilización del lenguaje del cine que es muy, muy, muy personal y puede trabajar el tema que quiera, ¿no? De hecho, miren las películas de Wes Anderson, los temas, de las últimas sobre todo, los temas son secundarios. No Claro. importan tanto los temas, sino meterse en esa juguetería que son sus películas, ¿no? Entonces, ahí hay algo en términos pedagógicos incluso del periodismo que no queda saldado si uno se resume a contar el plot argumental. Mm. No sé, quería decir eso que creo que va en consonancia de Ujú, la falta o no de reflexividad. claro. Sí, que también. Muchas veces es cuestión de la tiranía del espacio, ¿no? A veces. Ni hablar. Sí, Sí, y también como de una sensibilidad, porque también creo que más allá de la reflexión, si es bueno, mala, si es linda, fea, si es no sé qué, lo piola es que
se está hablando de una sensibilidad hacia una obra, Ujú. ¿no? Como que no la tratás solo como carne y decís, bueno, tiene 20 gramos de grasa, dos huesos. Y creo que No también sé, en ni algún idea, se punto nota, también nunca le das laburé en una como... carnicería. No, como que me parece que igual está bueno también en los términos que lo decís, es que como es también darle más herramientas de lectura al público, Ujú, a quien te escucha, ¿no? En vez de decir, bueno, tenés esto, le puedes entrar por acá y por acá, digamos, este lenguaje, esta hora, bueno, es el dibujo del guión, ujú. como digamos, ¿no? En vez de ampliar como el Sí. espectro de reflexión al respecto, ¿no? Y Eh, al mismo Pero tiempo claro, algo, digo esto y dale, ya, dale. perdón, al mismo tiempo hay algo no, raro con el que pasa con la historieta y tipo recién venía pensando en eso y por eso quiero tirarlo. Pasa algo muy raro con la historieta que creo que es muy particular de la historieta, por lo menos yo no lo veo para nada pasar, por ejemplo, en el mundo de las artes visuales actuales, contemporáneos, como lo quieras llamar, eh, que es, igual sí supongo que pasa en todos lados, pero bueno, que es como que, igual esta dualidad que tiene, que es como existen estos medios o estos difusores o estos grupos, comunidades, como quieras llamarlos, que están reflexionando sensiblemente de las historietas, ¿no? Como que está ese mundo. Pero también hay todo un mundo en donde por ahí un canal de YouTube que reseña cartas de Pokémon te hace una reseña de tu cómic a un público que no está habituado por ahí a leer ni siquiera historieta argentina. Y Ujú. ahí también hay un cruce re interesante. Eh, y siento que por ahí es algo muy particular de la historieta, eso, no sé cómo lo ven ustedes. No sé si se entiende lo que quiero decir, por ahí me voy de las ramas, pero bueno. Sí, sí, esos cruces son siempre lindos porque digamos que invitan a analizar con otros ojos, ¿no? Ujú, Con otros anteojos, digamos, ujú. la disciplina. Si vos decís que, no sé, se dedica el canal de YouTube a otra cosa y hubo algo, ¿no? Que llamó la atención de una Ujú. obra de cómic argentino y bueno, dedican... Bueno, ahí hay algo, sí, sí, que está piola, ¿no? O sea, no Eh, sé, pienso como que también sean esos momentos en donde el día que más gente va a la Crack Bam Boom es el día del desfile de los cosplays. Y al mismo tiempo es el mm, día que por ahí una editorial independiente o un fanzine de la Capa Fanzine es el día que más vende. Yo creo que hay un cruce que es muy particular de la historieta que bueno, no sé, me parece interesante. Y me quedé pensé en eso también por una cuestión de que hay un consumo muy grande de entretenimiento, ¿no? Del cual se les suele sacar la parte de reflexión y sensibilidad para que sea más fácil de digerir. claro. Eh, pero al mismo claro. tiempo siento que si bien está todo este mundo que intenta hacer otra cosa, sensibilizarlo, también hoy en día va a la par de todo este otro mundo que, bueno, de alguna manera logran que por ahí las editoriales sobrevivan también. Entonces creo que es una dualidad interesante. Bien, tuvimos como una pausa operativa. ¿Tuvimos una Si voz querés operativa? cortarlo de eso, sí, sí. No, ya fue, no Pero, corto nada. pero un poco lo gracioso también que veníamos hablando, esto que veníamos reflexionando también, es que, y un poco en el corte publicitario, digamos, que hablamos recién con Atos, que esto de que vos hablás de que muchas veces pasa, de que las reseñas y todo eso a veces pueden quedar, y a veces por cuestión de espacio, ¿no? Que esto de remitirse a lo argumental, que se puede compartir con otros medios y no tanto con la especificidad del lenguaje, y a nosotros nos pasa a veces al revés acá, que hay veces que hablamos con un autor, como conversamos sobre cómo trabaja y todo eso, y en algún momento, como decimos, che, tenemos que decir de qué es el libro, aunque sea, para que se ubique como exactamente el otro extremo, ¿no? Y, y un poco hablando de eso, queríamos también, como un poco que nos cuentes desde lo que estuvimos hablando, cuál fue tu enfoque, digamos, al abordar indie, la sección en Indie Hoy, y también previo a llegar ahí, ¿no? Como tu enfoque en cuanto a la crítica de historieta, la difusión, el periodismo especializado de historieta, ¿no? Eh, y, y también un poco a partir de las preguntas que te venís planteando hoy, ¿qué incógnitas tenés a futuro, ¿no? De hacia dónde querés ir con eso. Claro. Em, bueno, ¿cuál era mi laburo antes de la sección de Indie Hoy? Con respecto a la historieta, era en la sección de libros, de novedades editoriales en la revista Haciendo Cine y en cada medio donde yo colaboraba, qué sé yo, por ejemplo, en algún momento
Colaboré en la revista THC, no sé si la Ujú, conocen, sí, y trataba de meter, ahí he hecho un perfil de Joe Sacco, por ejemplo, de eso te estoy hablando hace 10 años, ¿no? O una nota sobre los Freak Brothers, cosa que, no, sobre Joe Sacco no, en otro medio que era platense, sobre Robert Crumb, sobre los Freak Brothers, ¿no? Cosas que tenían que ver con el medio, y bueno, trataba de meter en cuanto pudiese algo sobre historieta. Em, Después, bueno, eso, en 2016 más o menos, le acerqué la propuesta de inventar la sección de historietas en Indie Hoy, que no existía, ¿no? A los directores y bueno, fuimos para adelante con la intención de cubrir una pata mucho más indie, ¿no? Más cómic emergente de lo que se cubre hoy, ¿no? Era el momento de la salida de, yo creo que fue, sí, en los años, 1 o 2 años posterior a la salida del libro de José Sainz, Informe, claro. ¿sí? Entonces, era un poco esa generación la que estaba Ujú. siendo retratada en esos primeros años de la invención de la sección de cómic de Indie Hoy. Después me fui a editar una revista que es de entrevistas y crónicas. Ahí también, en cuanto podía, metía algo sobre historietas, pero entrevistas. Y después volví, ahora unos 4 años, a editar la sección. Ahora cuando volví, mi intención fue ampliar el abanico, ¿no? Empezar a, por ejemplo, en la primera etapa de la sección de Indie Hoy no había mucha no había cubierta, ¿sí? No había reseñas, entrevistas sobre historietas de género, ¿no? Donde el género estuviera incólume, ¿no? Donde a un género se le pudiera identificar todos sus atributos, porque yo entiendo que ahora el género es trabajado, retrabajado por los artistas contemporáneos, desde un lugar más creativo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, De Santis para mí hace género, ¿no? Hace policiales o ciencia ficción, clásico. Eso estaba vedado, por Ah, decirlo de una mirá. manera, en la primera etapa de Indie Hoy. Eso no era posible, no, no, era más que nada una voluntad de retratar la dimensión más experimental de la historieta, Claro. ¿sí? Iba por ese lado. Y de hace 4 años a esta parte, como se amplió, y creo que provechosamente, y se amplió un poco, en realidad, un poco no, por sugerencia de uno de los directores, ¿no? Que dijo, no, vamos para adelante con más cosas, qué sé yo. Y fue mucho más provechoso porque se amplió incluso el público, las métricas de la sección de cómic fueron para arriba, en contraste con las métricas de 2016, 2017. ¿Sí? Entonces eso está buenísimo. Y además, a mí me permite divertirme más. Claro. Qué sé yo. Ya, era menos... Había menos periodicidad antes. Ahora al menos una nota por semana sacamos, ¿sí? Que es un montón en realidad para un medio que no es Un montón. especializado, que va por otro lado, que tiene, como decían ustedes, ¿no? A la música, tal vez al cine ahora o a las series como los objetos, digamos, a cubrir privilegiados. Eh, Así que, nada, eso. Después me hiciste otras preguntas, Pablo, que se me... no sé Que si yo estoy... hago las preguntas más largas del universo. Eran como tres, vos pensaste que era una Sí, sola. sí, sí. Sí, sí, sí. No, que era un poco una continuación de esta, ¿no? Como que digamos, cómo empezó eso, cómo se fue construyendo ese espacio, ¿no? Un poco lo contabas y como digamos que es un poco también un paralelismo de una pregunta que hacemos también cuando vienen autores, editores, que es como decir, ¿cuál es el próximo proyecto, no? Digamos que hacia dónde, de ahí viene, ¿no? Ahí está y a dónde querés que vaya tu laburo, digamos, de periodismo con la historieta, sea en Indie Hoy o donde sea, ¿no? Sí, sí. No, ¿Qué es lo que te gustaría explorar, digamos? el laburo con la historieta,
mi deseo es que vaya por un lado audiovisual también, porque me gusta aprender mucho, o sonoro, ¿sí? Y después, por otro lado, ir abriendo paso, no sé, en la cátedra donde yo ayudo en la UNA. Es una cátedra clásica de artes visuales, ¿no? Pero desde hace 2 años yo doy una clase de charlo sobre historieta, ¿no? Sobre festivales y ferias en historieta, ¿no? Sobre cuento un poco lo de las bienales o alguna clase sobre la museificación de la historieta. Tratar de ir filtrando, ¿no? Un poco en ámbitos que son tal vez más, eh, bueno, más reacios a permitir algunos temas, pero ir filtrándolos, ver la endija y empezar a filtrar, no sé. eh, si pudiese, bueno, ya en la carrera de periodismo y en la de producción audiovisual, que son las de Éter, ahí ya doy hace bastantes años varias clases sobre historietas, algunas sobre superhéroes, que eso también es un lujo. Todo lo que dijimos recién parece que nos pintaran lo pintaran a uno como un tipo ingrato, ¿no? Que bueno, reniega de cómo está el medio, al contrario, ¿no? Uno va agradeciendo cada uno de los espacios que va generando o donde le van dando algún rinconcito para decir sus cosas. Ujú. Eh, Totalmente. en, claro, en la facultad, en la UNA, sería, digamos, uno de los objetivos. Y después, producción periodística, pero más de corte audiovisual, ¿sí? Algún proyecto que tenga que ver con eso, ¿sí? Eh, no sé cómo. A mí me parece que es algo que charlábamos con Julián, que hay algo del creador de contenidos, como se lo llama hoy, ¿no? Que ya no tiene que ver con el periodismo, digamos, o el influencer cultural. eh, Algo que debe estar piola y que habría que tomar las herramientas y bueno, y tratar de, qué sé yo, de meter la impronta, ¿no? Propia en un formato que tal vez es ajeno. Qué sé yo. No sé si contesté ahí. Sí, totalmente. Sí, sí, Re. sí, totalmente. Y dijimos lo mismo, mirá el alineamiento editorial. No, pero sí, sí, sí. Sí, como ver Porque, como en esos territorios que están como, digamos, como tomados por otra forma de hacer, traer algo de tu visión, digamos, del periodismo. Que por ahí, que ni siquiera a veces en esos formatos a veces lo que se hace es periodismo, sino que no, eh, claro. es No se otra hace. cosa, Para mí digamos. no se hace periodismo, sí. Sí, sí, ahí se Ujú. hace eso. Son creaciones digitales. Pero si uno mira los videos en el propio perfil de la persona, dice es creador digital, no dice periodista, ¿sí? Ujú. Claro, Eh, no que tenga tanto que ver, digamos, con convocar un público, no sé, supónganse, ávidos por recibir sugerencias sobre dónde comer, qué ropa vestir, ¿no? claro. Sino trasladar un poco lo que uno quiere decir en la gráfica, en la prensa gráfica, al formato digital. Ujú. ¿No? Ujú. Porque Sí, ahí hay algo que uno se pierde cuando está en la gráfica, que es que esta audiencia conformada por eso que se llaman seguidores, es testigo del curso que toma a diario, ¿no? Una experiencia de vida que es la del creador digital, ¿no? Esa interacción, ¿no? Que se da Ujú. con los seguidores no se da en la prensa gráfica. Y bueno, a ver qué pasa con eso, ¿no? ujú. Hay varias cuentas ya de historietas sobre eso. Siempre, como notita al pie, siempre haciendo uso de la dimensión este, utilitaria de la creación digital. Es decir, yo te recomiendo esto si te sirve, ¿no? Voy a Claro. hablar de este libro porque te sirve para... te recomiendo esto, no sé, para aquel que le gusta el terror,
tengo esto para recomendarte, ¿no? Que volvemos a la mera difusión. Pero Ujú. bueno, si se puede dar Claro. una vueltita de tuerca con eso, sería... No sé si se entendió esto último, me parece que fue Sí, medio sí. enrevesado. No, se reentiendo, yo creo Sí, que sí, es por sí. ahí una No, búsqueda no. o sea, yo lo entiendo también en el sentido de como una búsqueda de una comunidad por ahí un poco más, no te digo fuerte en el sentido de amplia, sino que digo, lo que decías vos recién con lo de estos dos mundos, es que por ahí lo que te puede llegar a brindar de repente hablar desde como periodista, pero también como creador de contenidos, es tener un contacto más cercano también con una comunidad lectora. Eh, Claro. como Sí, creo y que convocarla desde otro lugar, es ¿no? Digo, es desde interesante el porque... pensar lo que se lee y no que te den más que decir, bueno, lee esto, sino, Ujú. ok, yo ya leo todo esto, ¿cómo lo puedo No, porque también a veces me ampliar imagino... mi lectura sobre esto, ¿no? Sí, yo no sé cómo Claro. será Edu, porque la verdad yo no tengo como ningún tipo, nunca he tenido escrito para ningún medio, ni he tenido ningún contacto con periodismo, la verdad. Pero también me imagino que cuando te dan un perfil o te dan un lugarcito en un diario, ya sea digital o no, también siento que a veces puede ser difícil saber a quién le estás hablando. Eh, Claro, siento, y claro. siento que es lo contrario, lo bueno de los creadores de contenido es que sabes exactamente a quién estás hablando. Sí, sí, y además, otra cosa que yo vería como ventajosa, es que el divulgador digital o el creador digital no tiene que responder a una línea editorial específica de un medio, sino que Claro. te labura con el registro que quiere, con los temas que quiere, porque bueno, por supuesto que hay algunas cosas. Yo no sé si les conté, pero que yo calendarizo con uno de los directores de Indie Hoy las 4 notas que se van a publicar el siguiente mes y se me aprueban o no. O sea, hay cosas que me dicen, Claro. no, uno está con otros laburando. En cambio, el divulgador digital hace su contenido solo. Y en ese sentido, tal vez esa autonomía le permite tironear para un lado, para el otro, el mundo de recomendaciones, eso puede estar piola, ¿sí? Eh, y claro, y esto que decías vos, la gestión de contacto con el público es más descontracturada, Ujú. porque te comentan en ese momento. El registro con el que uno comunica seguramente se puede permitirse ser más informal, tal vez uno no necesita plegarse a eso y seguir con el registro con el que labura en la prensa gráfica, ¿no? Esas preguntas son las que uno se debería hacer, tal vez, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué sé yo? De todos modos, soy medio reacio al tema de los reels, ¿no? De la cuestión instantánea. Eh, Más que instantánea, fugaz. Ujú. Fugaz. Claro. Eh, Porque no sé cuánto queda, qué pregnancia tiene el contenido que se ve en 30 segundos y se pasa, qué sé yo, de la recomendación de, este, qué sé yo, el último libro de Connelly a las nuevas Jordan 4 Ujú. de la recomendación de, ¿no? Entonces, Claro. eh, no, nada, porque cada vez que entro en este terreno de pensamiento, seguramente el que lo escucha piensa que es muy apocalíptico, muy pesimista, eh, pero hay algo ahí que uno debería, me parece que hay algún tipo de distanciamiento con esta cuestión de la captura de la atención que debería tratar de proponer, ¿sí? Ujú. Uno tiene tan capturada la atención ahí que bueno, voy a abonar a esta misma lógica. Uno se pregunta eso a la hora de pasar a un formato audiovisual en Instagram o en TikTok. Eh, Decir, bueno, me voy a plegar a esto, si en realidad estoy tratando de uno está tratando de limpiar un poco su cabeza, ¿no? A mí me pasa, ¿no? No sé si a ustedes, capaz que ni siquiera se ve como problema. Eh,
No, sí, yo creo que sí. Nosotros re pensamos en eso con el Pablo. Por lo menos desde lo editorial, creo que hay una fina línea entre tener una necesidad de comunicar las cosas que uno hace y que hoy en día ese medio sea predilecto aparentemente a través de las redes sociales y la vida social eh, Claro. de carne y hueso, pero te diría que hoy es 70% redes y el resto carne y hueso o menos. Entonces la necesidad está ahí y hay una realidad que es como, bueno, hay que comunicar esto, hay que hacerlo bien, hay que de alguna manera hacerlo bien también significa pegarse, aunque no quieras, a ciertas cosas, como ponerte a hacer reels, aunque no sea lo más cómodo o no o lo que sea. Eh, pero sí también creo que hay como una cosa de que creo que es interesante pensar a dónde esas cosas nos llevan, en el sentido de que hay cosas que las vamos a hacer para el hoy y hay otras que las vamos a hacer para mañana, y claramente el reel es para hoy y no para mañana, y eso es así, creo que, no sé, yo Sí. no lo cuestiono, no lo cuestiono porque es lo que hay, pero quiero decir, entiendo a lo que te referís porque y en ese sentido sí creo que puede ser interesante trabajar como con un medio como Indie Hoy o con cualquier otro medio gráfico porque de alguna manera está siendo parte de una red que es un poco más grande que simplemente una red social, ¿no? Claro. Sí, 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 eso es cierto. Y tal vez haciendo no sé, la experiencia del creador digital, uno tendría una pata en los dos mundos. Ujú, Una más, sí, que es una comunidad y otra más individual. ujú. Sí, sí, sí. Y que suceden a dos tiempos distintos, ¿no? A nosotros nos pasa un poco con esto, digo, está el canal de, de comunicación del Instagram y las redes sociales de la editorial, ¿no? Y después está, que es como inmediato, pero no es perdurable. Y después está este podcast que de alguna manera la gente lo escucha como con mucha disociación con el momento en que nosotros lo grabamos. No sabemos bien a veces quién lo escucha o como cuánto lo escucha, ¿no? Pero creo que hablando de pregnancia, por ahí tiene más pregnancia que el reel, digamos, ¿no? Ujú. Como, Y claro, Es yo que creo que sí. pero es también más difícil de medir, ¿no? También por otro lado. De medir, no escuché. De Sí, de medir. medir Ah, sí, de medir en el sentido de que, de que cómo la gente lo recibe, que tan, o sea, uno lo, como que es menos inmediato, uno se va enterando, pues alguien te dice, escuchás, de repente sabes que alguien lo escucha o que dialoga en el sentido de que lo escucha y le resuena y piensa cosas a partir de eso, ¿no? Pero creo que esto que decías vos de como limpiar un poco la cabeza de la exposición que tenemos a todo es como tal vez saber diferirlo, ¿no? Y saber diferir la expectativa de la respuesta del otro también, ¿no? ujú. claro, es que Me fui a la mierda, pero... No, no, no. no, es que tiene que ver con esto, que la época demanda una inmediatez de respuesta que a veces es muy asfixiante. Ujú, A veces no se puede seguir el, ¿cómo es? El ritmo, ¿sí? De ujú. esa respuesta. Esa, bueno, por eso tenemos en general la cabeza cagada, ¿no? En esta época. Y así cerramos este hermoso Así podcast. concluye. Básicamente, el, No, no. ¿cómo se llama el subtítulo que tienen, viste, los programas, viste? Por eso tenemos la cabeza cagada, Benito. Pero seguramente deben sentirse agotados, sí, cansados. no, totalmente. No, Bueno, porque y de no, hecho, no es nada novedoso el hecho de que la dinámica, el ritmo de las plataformas, las redes, no se condice con el ritmo de la estructura psicológica nuestra. Entonces, ujú, no, bueno, Ujú. se nos vino encima y no estamos preparados y por eso, ujú. bueno, pasan cosas. Sí, El daño psíquico no es menor. no, no es menor y un poco por estas mismas razones por las que existe este podcast. Con lo cual, ahora ya fuera de joda, me parece posta un buen cierre. Porque también siento que, a ver, y no solo este podcast en el sentido de nuestro podcast de deriva, sino también esta charla que estamos teniendo con vos, Edu, y todas las charlas que hemos tenido estos últimos años.
En el sentido de que, como decías vos, Pablo, el podcast es un lugar, una isla en donde lo vamos a seguir haciendo por más que no nos escuche nadie, y lo estamos haciendo también porque es un momento de charla y contacto con quienes están haciendo la práctica, que a veces entre dar me gusta, compartirlo de no sé quién, subir lo tuyo y bla bla, cada editorial, cada artista, cada fancinero está en su propio mundo, viendo si pueden llegar a cierta cantidad de likes, y al final nos terminamos yendo de lo que realmente es a veces más importante, a veces, que es como generar como ciertas redes de charla. Pero claro, o sea, darse el tiempo, Ujú. darle el tiempo al otro. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Eh, sí, sí. Eso, Sí, tal cual. prestarle atención al otro durante 1 hora y media nos parece, bueno, pero imagínense que el WhatsApp tiene el, el recurso este para adelantar La los velocidad. audios. O sea, tan poca cosa es el otro que ni siquiera merece mi atención durante 1 minuto y medio para escucharlo. Claro. En su, no Sí, sé, la singularidad de esa voz, la entonación, tan... Aparte, como si lo que nos estuviéramos perdiendo fuera tan interesante, por escuchar 1 minuto y medio de corrido en vez de acelerarlo. No nos estamos perdiendo nada. Esa es la... Pero bueno, prestar atención, aunque parezca una estupidez, es el último acto de amor que nos queda. Ujú. No, prestarle atención al otro 1 hora y media, ya ahora es un este un acto tremendamente amoroso. Ujú. Sí, sí, súper. Sí, y por eso mismo también me parece que en algún punto hacemos lo que hacemos y le damos tanta vida al libro, porque cada uno, ya sea del periodismo, del editorial, artista, lo que sea, es darle vida a un mundo que es el libro y que es una de las pocas balizas que aún parecería ir en contra de esa lógica, ¿no? Digo, en el sentido de vamos a una feria y nos encontramos con un montón de gente que se lleva un libro que es un fragmento de algo que queda en su casa, que después la gente al final le termina prestando atención y me parece que es un privilegio. Eh, Claro. yo por lo menos sí, desde creo la que editorial lo veo como un privilegio de que la gente nos lea, porque si a mí me cuesta leer hoy en día, no me puedo imaginar que soy editor y en teoría esto me es lo que más me interesa del mundo. eh, Nada, para mí es un privilegio como que se den estos cruces. sí, yo creo, y en una nota más filosófica, pero que viene enlazado a lo que decía Edu, digo, esto de... Pero tiene que ver mucho también lo que reflexionamos sobre el periodismo, ¿no? Digo, el poder disociar estas dos necesidades, ¿no? De por un lado, de tener tiempo de responder a lo urgente, ¿no? Digo, la urgente sería la difusión desde la editorial, el vender, el comunicar, que la gente sepa que existe esto, ¿no? Por un lado. Y el otro de permitirnos esas preguntas más profundas desde el lenguaje o desde la obra o desde sin, sin la urgencia de tener la respuesta. Creo que el problema a veces es ese, la urgencia de tener respuestas, de decir, bueno, ok, estoy haciendo este libro porque necesito o que se comunique así, o que se venda así, o que tenga este alcance así, y el hecho de, de hacer y darle el tiempo a las cosas, ¿no? De que sean, ¿no? Digo, sea Ujú. eso la reflexión sobre el lenguaje, el diálogo desde el periodismo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Como decir, no sé a dónde va, pero confío en lo que estoy creando desde este lugar, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y eso sería bastante esto, no correr atrás de la urgencia de la respuesta sería bastante contracultural en este momento, porque recién decíamos la Ujú. época. Bueno, la época le tiene terror al silencio, al vacío, a la incertidumbre. Estamos todo el tiempo llenando de vacío, ese vacío, ese silencio de cosas que en realidad, qué sé yo. Pero ni siquiera hace falta esto. Imagínate que hay programas de televisión diarios que duran 4 horas de comentaristas de fútbol que se llaman periodistas, y en realidad están hablando de algo que hace 2 décadas no era noticia. Capaz que pueden estar 4 horas charlando de la torcedura de tobillo de un jugador de fútbol y Sí, sí, no es noticia para claro. nadie, y sin embargo ahí sí hay pregnancia. Bueno, ¿qué es eso? Y que no querés estar un rato en silencio. No, no podés, tenés pánico. Mm.
Este, no sé si me fui a la mierda, pero se entiende para dar No, sí. un ejemplo más basal, ¿no? Totalmente. Nos fuimos todos juntos. Sí. Además no es que yo y Pablo seamos tipo re futboleros, no nos lo tomamos para nada personal. No, está bien. Pero igual pasa en todos los órdenes, creo. Sí, nada, lo estoy diciendo joder, no, pero sí, No, lo totalmente. lindo es que en este panorama, lo lindo es que creamos un mundito, uno crea difusores, porque también los que cubrimos historieta desde el periodismo somos amantes de la historieta, ¿no? Ujú. No es que somos unos profesionales que estamos laburando de manera desalmada, ¿no? Creadores, editores, armamos ese mundito que en este contexto de lo que estamos describiendo es uno de los lugares de reposo Ujú. para esas psicologías arrasadas de las que hablábamos antes. Es Totalmente. así, es un Sí, lugar Sí. ¿o no? sí, y además para mí tener, o sea, como este diálogo, para mí es esperanzador para el futuro de la historieta, porque, a ver, tampoco me quiero ir a la mierda, pero, o sea, lo que me refiero es como que me parece que estos momentos de reflexiones sí se vuelven cada vez más importantes a la hora de que la historieta no termine siendo otro programa de televisión de 4 horas en donde estemos hablando del esguince de la mano de no sé qué dibujante. Claro, exacto. Y creo que es el momento adecuado para poner esas preguntas ahí afuera, porque si bien es chiquito el nicho y medio que cuando alguien habla de la industria de la historieta nacional nos reímos entre todos en la cara del otro, o en tu cara, o en nuestras propias caras, pero digo, en algún momento, si nos lo seguimos creyendo, va a suceder y sería una lástima que si sucede que se genera una industria de la historieta, sería una lástima que no nos hayamos preparado para eso. Digo, Ujú. preparado en cuanto a la reflexión y la sensibilidad del medio. Sí, sí. Sí, y por otro lado también creo para que no nos coma la lógica de la supervivencia, ¿no? Digo, en el Totalmente. sentido de vivimos como en tiempos también muy urgentes, ¿no? En el sentido donde pensar esto, o sea, ponerse a pensar estas cosas cuando, no sé, el papel sube es difícil de conseguir o lo que puede gastar la gente en consumo cultural durante es menor, ¿no? Decir, darse el lujo de pensar, de reflexionar estas cosas, no debería ser un lujo porque nos recuerda por qué lo hacemos, ¿no? Digo, Ujú. Claro. y podemos caer en una lógica como muy desangelada, muy de decir, bueno, hay que vender, hay que comunicar y todo eso, y olvidar por qué arrancamos, ¿no? Ujú. Ujú. Totalmente. Tal cual. Bueno, viste, Bueno. vos dijiste que era apocalíptico, pero terminamos en una nota bastante positiva todos. No, sí, yo tenía fe. Lo digo como para cubrirme, ¿viste? Lo del Claro, apocalipsis. claro, claro. Para que nadie se sorprenda. Claro, exactamente. Bueno, chiquis. Bueno, la verdad que la pasé espectacular. Les agradezco que me hayan invitado para charlar de esto. Fue muy, muy linda la charla, posta. Gracias por darle lugar a alguien digamos, a alguien que no es productor, porque sé que la serie en general se trata de los que producen Ujú. historieta. Bueno, nada. Sí, la verdad es que hacía rato que teníamos ganas de hacer como algo que tenga que ver con el periodismo de historieta, pero siento que en algún punto no sabíamos por dónde engancharlo y bueno, y acá creo que fue un lindo cruce, la verdad. Gracias a vos, Edu, por venir y charlar. Eh, nada, la Bueno, nos gente, la estaremos gente, cruzando por la ahí. gente no sabe esto, pero es domingo a las 7:40 de la PM y ya Sí, es como que es hora de doble irse. agradecimiento. Doble agradecimiento, sí, 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 sí. sí, sí. Así que No, y bueno, la verdad que nosotros también la pasamos súper bien sí. y nada, y la idea es siempre traer a actores que hacen al medio de la historieta, Ujú. digamos, y, Ujú. y a veces es difícil entonces en todo el rango de posibilidades, ¿no? Como la chispa de ver por dónde arrancar y creo que la clave estuvo en todo este intercambio que a veces tenemos, como que fue surgiendo el hilo y dije, esto da. Ujú. Sí, Y sí. nada, y finalmente lo pudimos concretar. Y bueno, como Así que, siempre quedan nuestras redes, las de Edu. Seguramente voy a poner algunos links de lo de Indie hoy que estuvimos charlando. Ya saben que queda todo en la descripción para que ahí la gente que nos está escuchando al final pueda encontrar toda la data de la que estuvimos hablando.
Y bueno, Edu, no sé si querés, te doy el espacio para que tires algún chivo, alguna data, no sé si hay algo en específico que quieras aprovechar para difundir. Siempre le damos este espacio a los artistas para que nos hablen de qué libro, dónde pueden conseguir su libro, no es tu caso, pero bueno, si hay algo de esa índole que quieras difundir, podés, y bueno, y si no, ya damos por cerrado el podcast. No, mira, posiblemente aparezca una producción audiovisual sobre el presente de la historieta, ¿sí? Que Ok, en eso estamos con algunos colegas, muy bueno, ¿sí? Qué buenísimo, bueno. No sé cuándo, pero bueno, en eso estamos poniéndole un montón de trabajo así, buenísimo, eh, así que esa es la novedad, digamos. perfecto. ¿Dónde puede estar atenta la gente para enterarse? No, no, más adelante, todavía no sé. Bien, 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 Pero Bien. en eso estábamos, digamos. perfecto. Cuando sea, se van a enterar. Es el no chivo en realidad. Algo, Claro. algo va a Está bueno. suceder en un momento. Claro. Próximo. El próximo, perfecto. Bueno, no, de vuelta, Edu, gracias por todo. Pablito, como siempre, un gustazo. Y bueno, nos veremos, Pablito, Un en la placer, próxima. chicos. Edu, nos estaremos cruzando. Un placer. Nos estaremos cruzando. Gracias por invitarme, ¿eh? Un abrazote a los dos. Abrazo grande, suerte, Por favor, chicos. abrazo grande. Gracias, Edu. A todos.